Ok, Julie, buenos días, ¿cómo estás? Buenas noches. Estaba haciendo este video para tratar de explicarte la duda que tenías. Antes de ir con la pregunta, yo sé que pues tal vez viste el video allá de Julio Profe, pero aclaremos aquí, ¿no? Si se tiene un envase, ¿sí? Y se tiene un objeto, si este objeto flota, como digamos el hielo flota en el agua, entonces es porque el líquido le está ejerciendo una fuerza hacia arriba y esa fuerza se llama fuerza de empuje. ¿Listo? Esa fuerza de empuje. Si viste ya una pregunta que él realizó, entonces tú puedes poner aquí un dinamómetro, ¿sí? Que puede medir pues este objeto, ¿sí? Y mide el peso, ¿sí o no? Mide el peso. Mide el peso de esto, el peso real. El peso real. Y pues el peso real pues es igual a masa por la gravedad. Pero pues eso no lo tienes que saber tanto. O sí, bueno, pero en este caso no. Eh, si ya lo sumergías, ¿sí? Una cosa es el peso, que también es una fuerza. El peso es una fuerza que ejerce pues el objeto hacia abajo, ¿sí? Entonces cuando sumerges este objeto, cuando sumerges este objeto, cuando lo sumerges, entonces hay una fuerza hacia abajo, ¿sí? Hay una fuerza hacia abajo y hay una fuerza hacia arriba que de empuje por el líquido, ¿listo? Por el líquido. Y hay una fuerza hacia abajo por el peso del mismo objeto. En pocas palabras, este objeto de acá tiene un peso, ¿listo? Y que este objeto de acá de arriba, mide ese peso. Es como una balanza, es una balanza, ¿listo? Entonces, la fuerza total, digo, cuando lo sumerges acá, cuando lo sumerges en este lado, cuando lo sumerges, también habla de qué, del peso aparente, ¿sí? Del peso aparente. Entonces, el peso aparente sería pues la fuerza resultante entre este y este. Como el vector va hacia arriba, pues es positivo, y el otro vector va hacia abajo sería el peso negativo. ¿Listo? Entonces, eso era lo que estaban explicando allá. Y decía que esta fuerza de empuje, que es del líquido, esa fuerza de empuje es igual a la densidad de este líquido, a la densidad de este líquido, ¿sí? Por la gravedad, por el volumen. ¿Listo? Pero me están pidiendo en la pregunta qué. En la pregunta me están pidiendo la densidad de la barra. ¿Listo? Me están pidiendo las densidades de los líquidos están relacionados y pues sabemos que la respuesta es la B, ¿sí o no? Sabemos que la respuesta es la B. Pero me están pidiendo las densidades de los líquidos. Entonces, ¿yo qué? Yo despejo de aquí la gravedad, despejo de aquí la densidad y me queda ¿qué? Bajo la gravedad y bajo el volumen. Entonces quedaría densidad igual a la fuerza de empuje sobre la gravedad por el volumen, ¿listo? ¿Y el volumen qué es? El volumen es igual al área por la altura, ¿listo? Tú sabes que tienes aquí un... Espérame, agrando esto un poco más. Eso. Tú sabes que tienes un ¿sí? Un cilindro, ¿sí? Y que el volumen de ese cilindro, ¿qué es? La altura y el área de abajo, ¿sí o no? El área de abajo. Entonces, este volumen de acá de esta ecuación la podemos escribir como ρ igual, o la densidad igual a la fuerza de empuje por la gravedad por el área por la altura, ¿sí o no? El área por la altura. ¿Estamos? Entonces, recapitulando, esta ecuación de acá, ¿se sacó de dónde? Pues de la ecuación de empuje. ¿Y el empuje qué es? Pues la fuerza que ejerce el líquido hacia arriba. ¿Estamos? Entonces, como estamos, como está aquí en esta pregunta, esta, si lo miras desde abajo, si lo miras desde abajo, ¿sí? Supongamos que es circular, esta área es constante,
¿sí o no? Esa área es constante, siempre va a ser igual. Tú no vas a ver un vaso que se agranda o se achique, sino que siempre vas a ver ese vaso igual, ¿sí o no? Entonces, esa área es constante. Significa que esta área de acá, no puede cambiar, no cambia, no cambia. ¿Listo? No cambia. La gravedad siempre va a ser 10 o 9,8. ¿Sí? Eso lo vimos este trimestre. 10 o 9,8. Casi lo mismo. Y la fuerza de empuje, pues también depende. También depende de cada líquido. La fuerza de empuje también depende de cada líquido. Pero ¿qué pasa? Que en la pregunta me están. En la pregunta me están diciendo que las densidades de los líquidos están relacionadas con qué. Con la densidad de la barra, no está relacionado con la densidad de la barra, porque estamos hablando de qué, de la densidad de los líquidos, ¿sí? Estamos hablando es de la densidad de los líquidos, porque estamos hablando es qué fuerza de empuje realiza cada líquido, ¿listo? Entonces la A no es, ¿sí? La B ya sabemos que es la B. Y ya dije por qué es la B, porque la única que puede variar aquí es la H, porque la gravedad es constante y la altura es constante, el área es constante. El H es la única que varía, ¿sí? Y el empuje sobre la barra en cada uno de los líquidos, el empuje sobre la barra en cada uno de los líquidos puede ser, esta puede ser la respuesta también, la C puede ser también la respuesta, ¿sí? Porque también mira que la densidad depende de la fuerza de empuje, pero ya te explico por qué no es, ¿listo? Y el tiempo en que tarda, el tiempo pues no tiene nada que ver aquí porque pues no estamos manejando tiempo en este caso. Entonces, ¿por qué la C no es? ¿Por qué la C no es? Si también la densidad depende de la fuerza de empuje, de la fuerza de empuje de cada una. Bueno, pues yo la tomaría en ese sentido, yo la tomaría en el sentido de que para medir experimentalmente, normalmente uno en el laboratorio, para medir uno experimentalmente la densidad de diferentes líquidos, uno no mide la fuerza de empuje, uno la puede medir con esto, ¿sí? Pero pues armar esto es un poco más complicado, además que lo que termina midiendo es el peso aparente, ¿no? Pero es más fácil si yo sumerjo este, este, pues esta barra, que primero no es homogénea, y no es homogénea me refiero a que no es, no es una barra constante, sino es una barra tal vez de diferentes densidades, ¿sí? O de diferente forma. Entonces, uno determina la densidad de cada líquido de acuerdo a cuánto se sumerja, de acuerdo a cuánto se sumerja la barra, ¿sí? Entonces, podrías hacer la explicación del por qué la C no sería correcta y por qué la B sí sería correcta. ¿Listo? Entonces, sería por esta ecuación de acá. Sería por esa razón que la altura es la que relaciona con la densidad.